En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y unámonos a su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, desde el principio la predicación cristiana ha encontrado obstáculo. Hay un salmo que dice: ¿cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Ese salmo lo aplica San Agustín a la comunidad cristiana, a la iglesia. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Si usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra en el capítulo 2 el gran acontecimiento de Pentecostés. En el capítulo 3 usted encuentra un maravilloso milagro que Dios le concedió al apóstol San Pedro junto con San Juan. Ese milagro fue la curación de un paralítico de nacimiento que solía pedir limosna a la puerta del templo de Jerusalén. Un milagro bellísimo, pero ese milagro ya produce el primer encarcelamiento. Ya meten a la cárcel a Pedro y a Juan por estar predicando la resurrección sucedida en Cristo. El mismo Pedro hace notar lo absurdo de la situación. Pedro dice: que conste que estamos encarcelados, que conste que se nos acusa por hacer una obra buena. Entonces, la primera idea que les voy a pedir el favor que tengan en cuenta es que la dificultad, la contradicción, la persecución han sido más bien la norma en la iglesia, han sido la norma. No se puede realmente esperar algo diferente. Jesucristo también dijo, ¿no?, que nosotros debíamos considerarnos felices, capítulo 5 de San Mateo. Considérense felices cuando los persigan por mi nombre. En otra ocasión, como aparece en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo dice: ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Y también en ese Evangelio encontramos que Cristo nos enseña cómo hay que abrazar la propia cruz para ser discípulo del Señor. Es decir, nadie dijo nunca que ser cristiano fuera fácil. Si alguna vez te lo dijeron, te estafaron, que te devuelvan la plata. Nadie dijo nunca que ser cristiano fuera fácil. Eso no es cierto, eso no se cumple, eso no es verdad. Entonces lo que uno tiene que ver es cómo a lo largo de los siglos hay persecuciones externas y enfermedades internas. Nuestra iglesia atraviesa los siglos en medio de persecuciones externas, debilidades internas, pero claro, no todo será malo. Entonces, ¿cuál es el elemento positivo? Fuerza del Espíritu, santos y santas. Entonces, desde un punto de vista cristiano, y esta es la segunda idea, desde un punto de vista cristiano, la historia de la iglesia es una colección ¿de qué? Es una colección de 4 cosas. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos, en los 20 siglos que llevamos y lo que falte, son 4 cosas: persecuciones externas, enfermedades internas, luego abundancia del Espíritu, santos y santas. Esa es la historia de la iglesia. Si tú miras en el siglo XIX, persecuciones, enfermedades,
efusión del Espíritu, santos y santas. Si tú miras el siglo XVI, cuando surge el protestantismo, persecuciones externas, enfermedades internas, gracia del Espíritu, santos y santas. Si tú miras el siglo XI, si tú miras el siglo VIII, siempre ha sido lo mismo. Entonces, podemos decir que ese es el menú que uno puede esperar. Uno ya sabe qué es lo que le espera. Persecuciones externas, enfermedades internas, gracia del Espíritu, y la parte de santos y santas, esa es la que nos toca a nosotros. Entonces, ¿dónde están los santos y santas? Los estoy viendo ahora. ¿Y dónde está la gracia del Espíritu? Está en esa experiencia que ustedes y muchas otras personas tienen. Ese es el menú. Entonces llevamos dos frases, dos pensamientos. Primero, que el caminar de la iglesia ha sido siempre un camino penoso, un camino de cruz. Y luego hemos visto que ese caminar, ampliando esa idea, siempre tiene persecución externa, enfermedad interna, gracia del Espíritu, santos y santas, santos y santas. Eso es lo que siempre tenemos. Entonces, ¿cómo aprende uno a vivir su fe en cada época? No nos va a faltar la gracia del Espíritu. Podemos pedirla más y más, pero no nos va a faltar. Dios va a despertar santos y santas. Estamos convencidos de eso. Y yo personalmente creo que entre ustedes y los hijos de ustedes, Dios seguramente está pensando santos y santos grandes para Bolivia y para América Latina. Pero a uno lo que sí le toca, y esta es la parte que quiero subrayar, a uno lo que sí le toca es ubicarse muy bien sobre cuáles son los ataques y cuáles son las enfermedades. Esa parte sí que hay que mirarla mucho. Esa parte sí hay que mirarla, porque la gracia del Espíritu Santo no nos va a faltar. Es asunto sobre todo de orar, de buscar, de no desfallecer. Esa parte no va a faltar. Pero lo que uno sí debe estudiar, lo que uno sí debe mirar, guiado por las palabras de Cristo, es los signos de los tiempos. Jesús nos dijo, ¿cómo es que ustedes saben distinguir el clima? ¿Cómo es que ustedes saben cuándo va a ser calor? ¿Cuándo va a ser frío? ¿Cuándo va a llover? Ustedes saben distinguir el clima y no saben distinguir los signos de los tiempos. Cristo quiere que nosotros sepamos discernir los signos de los tiempos. Y discernir los signos de los tiempos en buena parte es darse cuenta de cuáles son esos ataques exteriores y cuáles son esas enfermedades interiores de la iglesia. Para quedarnos simplemente amargados, tristes y derrotados, no, sino para ver con la gracia del Espíritu y con el liderazgo de los santos y de las santas, ver cuál es la ruta, cuál es la oportunidad. Así funciona la iglesia. Hay desafíos. El que no conoce al Señor o el que está mediocre en su fe simplemente se queda agarrándose la cabeza y lamentándose. Qué terrible. Oye, pero qué terrible esto. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto, por favor? Y es lo único que hace. En cambio, el que tiene la gracia del Espíritu discierne, lee lo que está pasando, se da cuenta de lo que está pasando y empieza a encontrar oportunidades en medio del campo de batalla. Esas oportunidades se las muestra la gracia del Espíritu y esas oportunidades las muestran los líderes del Espíritu que se llaman los santos y las santas. Entonces, en nuestras dos charlas anteriores, las que me han correspondido dentro de este hermoso retiro, hemos hablado de un santo y de una santa, Santo Domingo y Santa Catalina. Pero ahora toca el turno de ustedes. Alguien me preguntaba, ¿y ahora nos vas a hablar de otro santo? No. Sí habría muchos santos para comentar. Incluso hubo personas que me hicieron lobby, hablanos de San Juan Bosco, me dijeron. Pero sin embargo yo creo que en este momento necesitamos esa lectura de los signos de los tiempos. Entonces la historia, gracias, la historia de la iglesia, ¿cómo es?
La historia de la iglesia es persecuciones afuera, enfermedades adentro, gracia del Espíritu, santos y santas. ¿Y qué es lo que hace la gracia del Espíritu? Que tú no te quedes solamente lamentándote y diciendo, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo así? Además de quejarte y además de decir, pero ¿cómo así? Hay que hacer algo. Y eso es lo maravilloso de un San Maximiliano María Kolbe. Ustedes conocen la historia del el santo de Auschwitz, el que se ofreció para reemplazar a un preso, para morir de una manera espantosa. Puede decirse que escogió el martirio. ¿Qué es lo maravilloso de los santos? Que aún en las condiciones más terribles ven oportunidades. Eso te lo da el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos leer los signos de los tiempos, darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo, darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Ya ustedes se imaginarán entonces cuál es el resto de esta predicación. Vamos a hacer una lectura de signos de los tiempos. La mayor parte de lo que vamos a decir tiene que ver con los ataques exteriores y una partecita tiene que ver con lo que está pasando también dentro de la iglesia. La verdad es que mucho de lo que está pasando dentro de la iglesia es simplemente que nosotros, empezando por los sacerdotes, también nos contaminamos. Nos contaminamos del demonio, del mundo y de la carne. El Papa Francisco varias veces ha hablado de la mundanización. ¿Qué pasa cuando un sacerdote se mundaniza? ¿Qué pasa cuando un sacerdote se llena de los criterios de este mundo? Que ya no predica el evangelio, ya predicará otra cosa. Por ejemplo, se dedica a predicar simplemente, qué sé yo, superación personal, logra tus metas, pásala bien. Pero el evangelio es mucho más que eso. Entonces vamos a hacer una lectura de signos de los tiempos. Son 7 puntos, por eso les he pedido que ustedes tengan listos sus apuntes, porque vamos a mencionar 7 realidades que nos están marcando. El conjunto de esas 7 realidades a veces lo llamamos nuevo orden mundial. La razón por la que la llamamos así es porque nos damos cuenta de que es algo que sucede no solamente en este país, ni solamente en Argentina, ni solamente Brasil, ni solamente Colombia o Panamá o México. Es algo que sucede en todas partes. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién hace que sucedan las mismas cosas o muy parecidas en todas partes? ¿Quién está detrás produciendo las mismas leyes en todas partes? Es difícil saberlo. Sabemos que hay asociaciones como por ejemplo la masonería, que está muy presente en Santa Cruz y que está secuestrando las mentes de muchos de los más brillantes empresarios y líderes aquí en Santa Cruz, porque se presenta como una sociedad humanitaria, como una especie de fraternidad para que tú crezcas y tengas contactos. Y entonces hay mucho católico iluso, mucho católico ingenuo que está entrando en el tema de la masonería en Santa Cruz y en otras partes. Y entonces ellos dicen, no, yo ahí estoy no más por contactos, estoy nada más por tener amigos, nada más por un asunto de networking, y te lo dicen en inglés para ver si entiendes, networking. O sea, estoy haciendo redes, estoy haciendo contactos. Sabemos que la masonería es una organización transnacional, sabemos que la masonería tiene muchísimo poder, sabemos que la masonería está interesada en debilitar, calumniar, difamar como cuanto sea posible a la Iglesia Católica. O sea que la masonería debe tener que ver con esto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? Es muy difícil saberlo. Lo cierto es que cada vez tiene más poder en distintos ámbitos de las entidades públicas y privadas en un lugar como Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Otra persona que sabemos, que tenemos bastante certeza de que está apoyando todos estos 7 elementos que vamos a mencionar, es un multimillonario de origen húngaro que expresamente ha mostrado, todo el tiempo ha mostrado el deseo de implantar cosas como el aborto, el llamado matrimonio igualitario y otras cosas en muchos puntos. Ese señor, por favor, escriban su nombre, es conocido internacionalmente, tiene un poco más de 80 años de edad, su fortuna es de varios miles de millones de dólares.
Probablemente ese señor puede tener algo así como una fortuna de 40,000 millones de dólares o un poco más. Es muchísimo dinero. Y él utiliza mucho de su dinero para apoyar una cosa que se llama la Fundación Sociedad Abierta, la Open Society Foundation. Aunque eso tiene otros nombres, pero lo importante es el nombre de él. Él se llama George Soros. S-O-R-O-S. Uno sabe que George Soros está apoyando todo este sistema. Quiere decir que George Soros es el gran poder, algo así como el que está detrás de todo esto, haciendo todo el plan maestro para que sucedan todas estas cosas. No lo sabemos. Realmente tenemos más o menos noticia con respecto a la masonería y con respecto a Soros. Hay otra industria, una industria muy poderosa de abortos, que tiene muchísima fuerza y que se sabe que mete millones de dólares allí donde está el tema del aborto y otros temas parecidos. Eso se llama Planned Parenthood. Planned se escribe P-L-A-N-N-E-D. Planned Parenthood. Parenthood, P-A-R-E-N-T-H-O-O-D. Luego lo puedes escribir mejor. Planned Parenthood es la industria de aborto más potente que tiene Estados Unidos y realmente apoya muchísimo todo lo que sea aborto en otros países. O sea, claramente Planned Parenthood está conectado con eso. Y hay muchas personas, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller y grandes políticos norteamericanos, entre los cuales destacan Barack Obama y Hillary Clinton, los líderes actuales del Partido Demócrata en Estados Unidos. Son personas que tienen mucho dinero en ese tipo de industrias y en exportar el aborto. O sea que parece que esas personas también están involucradas en esto que llamamos nuevo orden mundial. El caso de Hillary Clinton es particularmente notorio porque esta señora en su campaña decía, hay que quitarle poder a la religión, hay que sacar a la religión de la sociedad. O sea, es evidente que ella tiene eso. Y es evidente que Planned Parenthood, según algunas cifras que hemos podido saber, inyectó por lo menos 5 millones de dólares en la campaña pro aborto en Argentina. O sea que sabemos pedacitos de quién está detrás del nuevo orden mundial, pero no tenemos todo el mapa completo y probablemente nunca lo vamos a tener. Porque ustedes saben que una de las habilidades de la serpiente para poder atacar a gusto es esconderse. O sea que mi principal obsesión en este momento no es presentarles a ustedes los datos actualizados como si yo fuera, qué sé yo, la CIA o quién sabe qué, y que yo sí tengo todos los datos y todo el mapa de los poderes oscuros que están tratando de atacar a la fe, a la iglesia y a la familia. Yo no tengo ese mapa. Les advierto estas cosas. Les presento estos nombres, se los repito: Fundación Rockefeller, cúpula del Partido Demócrata en Estados Unidos, Planned Parenthood, George Soros, masonería. Les he dado esos nombres para que cuando a usted le llegue algo de eso, cuando usted oiga algo de eso, usted tenga idea de por dónde van las cosas. Pero no sabemos si esa es la cúpula del poder. No sabemos si ellos están muy articulados o simplemente les une la mala voluntad de destruir muchas cosas que son enemigos comunes para ellos. Eso no lo sabemos. No tenemos idea. Y lo más probable es que los verdaderamente poderosos, los realmente poderosos, no salgan a la luz tan fácilmente. Quiero destacar una cosa antes de empezar nuestra lista de las 7 características del nuevo orden mundial. Quiero destacar una cosa importante. Y es que este no es un asunto de política. La gente cree que este es un asunto de derechas o un asunto de izquierdas. Y la verdad, en un país como Estados Unidos es muy notoria la diferencia entre demócratas y republicanos en algunas cosas. Así, por ejemplo, uno ve que los demócratas siempre tienen como consigna: necesitamos exportar el aborto. Eso está claro. Pero esto está por encima de la política. Pueden agregar a su lista la ONU. Esto no lo digo yo. Yo lo puedo decir aquí en público, en primer lugar, porque confío en Jesucristo y le pido que me proteja y que los proteja a ustedes. Pero es que además hay otras personas que lo han dicho también en público. Tal vez la voz más alta en la iglesia que ha hablado claramente sobre este tema es un cardenal africano
que estuvo en la Congregación para el Culto Divino, el cardenal Sarah. El cardenal Sarah, S-A-R-A-H, es el apellido de él. Es un hombre muy valioso. Lo que ustedes lean de él sobre liturgia, sobre teología, sobre sacerdocio, es muy bueno. S-A-R-A-H. Por favor, conozcan de él. Ayer decíamos, por favor, oigan, estudien, lean otras cosas. Limite, por favor, videos de gatos, 10 minutos al día, no más. No importa que simpáticos estén los gatos, no más de 10 minutos. Videos de danzas y coreografías, no más de 6 minutos al día, no más. O sea, empiece usted a limitar ese tipo de cosas porque es necesario que usted se documente, es necesario que usted se forme. Entonces la ONU, evidentemente la ONU está en esto. El Fondo Monetario Internacional claramente está en esto. Ustedes ven cómo los países africanos, de una manera descarada, los países africanos son extorsionados. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que aprobar estas leyes o si no, no hay dinero para ustedes. El Fondo Monetario Internacional es terrible. El Fondo Monetario Internacional evidentemente ha metido sus intereses en las discusiones morales y políticas en Argentina. No puede ser casualidad que mientras estaba todo este debate candente que ustedes vieron muy de cerca aquí, mientras estaba todo el debate candente del aborto en Argentina, se estaba gestionando también un préstamo de una suma absolutamente fabulosa. Yo no sé cuánto era, pero es algo así como 500 billones de dólares. Una cosa, o sea, son cifras que a mí me rebasan la cabeza completamente. El Fondo Monetario Internacional estaba negociando ese préstamo con Argentina en la misma época en la que se hacía la discusión del aborto. Por favor, hay que poner 2 y 2 juntos y ver que 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces mira todas las instituciones que conocemos, Fondo Monetario. Mira, hay una institución que nació bastante sana, incluso la Iglesia Católica tuvo que ver en ella. Esa institución se llama Amnistía Internacional. Amnistía Internacional sigue haciendo cosas interesantes, ayudando a la liberación de presos políticos. Pero en este momento Amnistía Internacional dedica una gran cantidad de sus fuerzas a el aborto y la propagación de los llamados derechos reproductivos de la mujer en distintos lugares. Lo que ustedes vean de la ONU, lo que ustedes vean de Amnistía Internacional, Fondo Monetario, Cúpula del Partido Demócrata, Fundación Rockefeller, Planned Parenthood, la lista es larga, es muy larga, la masonería. Toda esa lista tiene que ver con esto que llamamos nuevo orden mundial, y eso está por encima de los partidos políticos, salvo excepciones como lo que sucede en Estados Unidos. Pero ustedes tampoco vayan a creer que todos los republicanos son completamente pro vida, pro familia, a favor de la familia, quiero decir, en Estados Unidos. Eso tampoco es cierto. Recientemente Cuba acaba de dar el paso, y en la misma línea iba o va o sigue Bolivia y otros países supuestamente con gobiernos de izquierda. Esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha. A estas alturas, este es un asunto que está por encima de los partidos. Y la verdad es que nuestros presidentes, sean de derecha, sean de izquierda o sean de centro, como se quieran presentar, la gran mayoría de nuestros gobernantes están bajo las pezuñas de esto que llamamos nuevo orden mundial. O sea, realmente quien gobierna nuestros países no es eso. Nosotros vimos cómo nuestro presidente, nuestro último presidente, estamos rogando mucho por el que ha llegado, Iván Duque, pero es evidente, el Juan Manuel Santos es completamente claro, cómo a través de distintas negociaciones, pues este hombre estaba vendido completamente a intereses que no eran los nuestros. Solo te doy una cifra que ya la he comentado otras veces y que es completamente pública. En el documento, en larguísimo documento que se supone que servía para firmar la paz con la guerrilla, aparecía más de 100 veces la ideología de género. ¿Qué tiene que ver la ideología de género con la paz, con una guerrilla? O sea, claramente se trataba de utilizar una coyuntura y utilizar una palabra, la palabra paz, que es una palabra tan atractiva, por supuesto, y una palabra tan necesaria en Colombia. Evidentemente lo que se trataba era de utilizar la palabra paz para que la gente tuviera una respuesta emocional masiva, y con esa respuesta emocional masiva aprobara un documento que estaba lleno de trampas y de mentiras. Y hasta el final Juan Manuel Santos se fue del poder
el último día estaba todavía firmando decretos para abrirle más puertas al lobby LGBT y a otros que van a llegar a nuestro país o que ya están en nuestro país, Colombia, para hacer lo que se les dé la gana con los niños y los jóvenes. Porque esta es la otra consigna que hay que tener clara. El gran objetivo son los hijos de ustedes. Por eso yo utilizo con alguna frecuencia, para quienes me siguen en redes, utilizo con alguna frecuencia el hashtag Van por tus hijos. Porque el objetivo son los hijos de ustedes. Personas como yo, o sea, ¿qué soy yo para el nuevo orden mundial? Yo soy un ruido harto, yo soy un ruido molesto. Pero yo estoy al final de mi vida, es claro, a mí no me queda mucho tiempo. La meta son los hijos de ustedes, esa niña que está ahí, ese es un objetivo, es objetivo militar. Y vamos a explicar en unos minutos por qué los niños son el objetivo principal y por qué son espantosamente ingenuos los papás que creen que si yo me dedico simplemente aquí a querer a mi hijito, yo quiero a mi hijito, yo soy un buen papá. Yo no le doy mal ejemplo a mi papá, a mi hijo digo, yo no le doy mal ejemplo a mi hijo, yo trato con cariño a mi hijo, yo le doy lo mejor a mi hijo y ya mi hijo será un hombre de bien. No tienes ni idea, mi hermano, no tienes ni idea lo que estás diciendo. Porque ese hijo tuyo no va a estar así en tus manos todo el tiempo. Tú tendrás que darlo a una escuela, tú tendrás que darlo a un colegio, y si ese colegio tiene que responder a un ministerio de educación, y ese ministerio de educación dice que esta es la cartilla que hay que dar, tu hijo, tu hijito termina en esas. Además, tu hijito y tu hijita ve televisión. Tu hijito y tu hijita se conecta al celular. Tu hijito y tu hijita tiene compañeros y compañeras. Entonces, uno de los papeles importantes, o sea, esa fue la tarea que me tocó a mí en este retiro. Tal vez no es la más amable del mundo, pero es la que me toca a mí. Procuro hacerla bien. Una de las tareas que me ha correspondido aquí es invitar a los papás, a las mamás, a que despierten. Despierten significa hoy, te lo voy a decir con esta frase por si la quieres escribir. Hoy no basta ser un buen papá. Cuando la sociedad era relativamente católica, bastaba con ser un buen papá. Yo soy un buen papá, yo le doy buen ejemplo a mis hijos, yo no ando por allá en borracheras, en desorden, en vicios. Yo soy un hombre que es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Cuando salgo con mi señora, con mis hijos. Yo estoy portándome bien, todo está bajo control. ¿Todo está bajo control? ¿Tú no te das cuenta quiénes controlan muchas otras cosas? O sea, tú eres una de las puertas. O sea, me perdonan papás, me perdonan mamás, pero tú eres una de las puertas y tú eres una de las autoridades para tu hijo. Una de las autoridades. A medida que tus hijos van creciendo y van teniendo sus propias redes sociales, luego tú empiezas a darte cuenta de a quiénes están siguiendo ellos. Y ahí es cuando te das cuenta que ellos sí tienen otras puertas, que tú eres solamente una. Entonces ahí es donde necesitamos estructuras mucho más fuertes. Estructuras mucho más fuertes. Comunidades mucho más fuertes. Es decir, si esto que ustedes tienen lo podemos llamar Betania 2, de lo que yo más o menos conozco de la historia de ustedes, habría un Betania 1, una especie como de receso, una cosa ahí que sucedió. Si esto lo llamamos Betania 2, no sé si la numeración sea la mejor. Yo en todo caso les invito a que pasen a ser Betania 3. O sea, esto se necesita un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo significa conexiones reales y acción social real para proteger a los hijos. Y eso no lo está haciendo nadie. Porque los papitos que creen, no, yo no hago sino amar a mis hijos. Yo vivo para mis hijos. Yo no estoy metido en desórdenes. Yo simplemente estoy con mis hijitos. Yo no me meto con nadie. Tú no te metes con nadie, pero todos se meten contigo y todos se meten con tus hijos. Por favor, humildad, papás, mamás. La frase que hay que escribir es: yo soy solo una puerta para mis hijos. Claro, a la edad en la que está esa hermosa criatura, que responde al nombre de Emma, esa hermosa criaturita, a esa edad en la que ella se encuentra, realmente solo hay una o dos personas que tienen gran impacto en la vida de ella. Y esas dos personas son ese orgulloso papá, esa hermosa mamá,
Esas dos puertas son las puertas para el mundo de Emma. Muy pronto eso cambia, muy pronto. A partir del jardín infantil la cosa cambia. Y luego viene que el colegio, y luego viene que los medios de comunicación, y luego vienen los amigos, las amigas, las fiestas, los paseos, los líderes, los profesores. Por otra parte, tampoco podemos volvernos una burbuja. Tampoco podemos volvernos una secta. Tampoco podemos encerrarnos simplemente y que no vean, no conozcan, no prueben. No se puede. Entonces necesitamos estructuras sumamente robustas. Y si ustedes me preguntan a mí, que no me lo han preguntado, si ustedes me preguntan a mí cuál es el reto o uno de los retos principales para el directorio que será elegido en este retiro para Betania, uno de los retos grandes es cómo se pueden consolidar estructuras que representen una defensa real de niños y jóvenes. Estructuras de defensa. Estructuras de defensa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si un colegio quiere imponer algo que va en contra de la moral, que tú sabes que es correcta, ¿qué puedes hacer tú? Tú como persona no vas a poder hacer nada. Tú como persona no puedes. Tienes que estar unido a algo. Tienes que formar algo. Y ese algo tiene que ser muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué está formando Betania? ¿Cuál es la presencia social de Betania? ¿Cuál es la presencia social? O sea, en el momento en el que ustedes empiecen a ver, que no sé si ya haya sucedido, en el momento en el que ustedes empiecen a ver que empiezan a secuestrarles las mentes a sus hijos, en ese momento ustedes ¿qué pueden hacer? Real. Por supuesto, yo sé que es real la oración y siempre tenemos que orar. Pero en el plano de la interacción social, ¿qué pueden hacer ustedes? Entonces me parece muy importante que el directorio que sea elegido tenga plena conciencia de eso. A mí nadie me está preguntando si debo decir esto, pero como no me dijeron que lo dijera, pero tampoco me dijeron que lo callara. El directorio tiene que asumir esto. El directorio tiene que asumir esto. ¿Qué tipo de estructuras reales podemos utilizar para empezarnos a defender en caso de? Porque para allá va todo esto. Y las barricadas, las defensas tradicionales están cayendo. Ustedes saben que hay serios proyectos de ley, que yo sepa, en España, en Francia, en Argentina, hay serios proyectos de ley para derribar la objeción de conciencia. Hasta ahora la gente creía, no, yo pues pongo objeción de conciencia, yo soy médico, pero yo no hago abortos por objeción de conciencia. Esos quieren acabarlo. Eso quieren acabarlo. Entonces, ¿cuál es la defensa de ustedes? De ustedes. Yo voy de para abajo, yo ya empecé mi declive. Claro, hay otros que van más adelante. Yo ya empecé mi declive. El tema son ustedes. Mi preocupación son ustedes y son los hijos de ustedes. Y fíjate cómo muchos jóvenes están sintiendo que esto es tan real que no quieren tener hijos. Están sintiendo que el futuro está tan dramático que no quieren tener hijos. Gracias a Dios hay otras parejas que sí quieren tener hijos y que alegran este mundo con sus hijos, bendito sea el Señor. Pero hay muchos que no quieren tener hijos, que simplemente quieren conservar su cuerpecito bonito y pasarse la vida probando nuevos restaurantes, probando nuevas vacaciones, teniendo reuniones bonitas, queriéndose mucho, dándose abracitos y quieren pasar la vida así. El directorio que sea elegido tendrá que afrontar eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos a trabajar estructuras? Es posible que yo sea un ignorante, seguramente lo soy, y es posible que ya haya gente que esté trabajando ese tipo de cosas aquí en Santa Cruz. Yo por lo menos no conozco eso. Gente que esté trabajando estructuras serias de defensa. En España hace unos años se dieron cuenta de que los problemas legales nadie los iba a defender. Los problemas legales que van en contra de la iglesia. Entonces hicieron una asociación de abogados cristianos. Esa asociación de abogados cristianos está logrando algunas cosas porque si no nadie defiende. O sea, ellos se dieron cuenta, hay que hacer una asociación y hay que darle una determinada consistencia. Pero el ataque es bravo, el ataque es muy duro. Hay una plataforma que se llama Hazte Oír. Hazte Oír es una plataforma que ha defendido muchos de estos temas.
El gobierno socialista, el Partido Socialista Obrero Español, alias PSOE, el Partido Socialista Español quiere disolver a Hazte Oír. O sea, esa es la guerra. Esa es la guerra, eso se llama guerra. Tú formas una asociación, Hazte Oír es una asociación que trata de hacer visibles muchos de estos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que el gobierno de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, ya quiere disolver, quiere quitar lo que se llama la utilidad pública. Y resulta que en España, si tú tienes una asociación sin ánimo de lucro y esa asociación no tiene utilidad pública, te quitan la licencia de funcionamiento. Entonces ya no puedes recibir dinero, entonces ya no puedes trabajar. Entonces te han destruido. Esa es la guerra que hay en este momento con Hazte Oír en España. ¿Quiere decir que Hazte Oír es la última maravilla? No. Hay cuestionamientos también sobre esa asociación. Pero lo que te quiero decir es que ese es el nivel de impacto que esto tiene. Entonces yo hago una pregunta: ¿qué estamos esperando para empezar la consolidación de esta clase de defensas? O sea, ¿vamos a esperar a qué? El día que tú veas que ya no hay nada que hacer, el día que tú veas lo que les pasó a los papás en el norte de Alemania, lo que les pasó a los papás en Canadá, lo que les pasó a los papás en Noruega. Oiga, yo es que no quería que le enseñaran eso a mi hijo. Ese es el currículum aprobado por el ministerio. Si usted no admite esto, usted pierde la custodia de sus hijos. ¿Pero cómo me va a la cárcel, señor? Y pierde de todas maneras la custodia de sus hijos. ¿Usted quiere esperar a que eso suceda aquí? Entonces, ese es el trabajo. Yo sé que este no es el tema más amable para un retiro espiritual, pero ustedes son una comunidad grande. Ustedes tienen una historia. Muchos de ustedes son profesionales, son gente inteligente. Ustedes son líderes. Si yo no les hablo a ustedes, ¿a quién reúno yo aquí en Santa Cruz para hablar de esto? Ustedes son la gente con la que yo tengo que hablar de esto. Ustedes son la gente con la que yo tengo que hablar para que ustedes se consoliden y aprendan a defender lo suyo, porque nadie más lo va a defender, nadie más. Espero que sí haya otras defensas, pero honradamente no hay muchos que se le metan a esto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque somos muy egoístas y muy cómodos todos. Y como somos muy egoístas, la gente sigue pensando: si yo me porto bien con mi esposa, si yo me porto bien con mis hijos, todo tiene que salir bien. Error brutal. Tú puedes ser un buen papá, tú puedes ser un buen esposo y te quitan tus hijos. Eso se llama Noruega, eso se llama Canadá. O sea que hoy no basta con ser buen papá, con ser buena mamá, con ser buen esposo. Hay un paso más que se necesita. ¿Ese paso cuál es? Ese paso es crear lazos, crear asociación, crear conexión con otras personas para defender juntos los mismos derechos. Y ese paso muy pocas personas lo están dando. Después de semejante introducción tenemos que mencionar nuestros 7 puntos. El primer punto se llama neomarxismo. Vamos a explicar qué es el neomarxismo. Para eso hay que explicar primero cuál es un punto muy central del marxismo. El marxismo es un método de cambio de la sociedad. Un método que se basa en tomar fuerza de una clase social maltratada. El marxismo es un método para tomar la fuerza escondida en una clase social maltratada y utilizar esa fuerza para llegar al poder. Esa es la esencia del marxismo y del neomarxismo. Pero el marxismo, por supuesto el nombre viene de Carlos Marx, pero el marxismo tiene una característica, y es que el marxismo se basó fundamentalmente en el descontento y los maltratos de la clase pobre, es decir, de los proletarios. El marxismo se concentró en los pobres y en los proletarios. O sea, el marxismo clásico. ¿Cuándo nace el neomarxismo? El neomarxismo nace a partir de un socialista y comunista italiano llamado, otros les darán otros datos, yo les doy los que yo conozco, llamado Antonio Gramsci. Apellido, para que usted lo investigue en Wikipedia y en otras partes: G-R-A-M-S-C-I.
C-I, Gramsci. Antonio Gramsci fue un socialista y comunista italiano que se dio cuenta de algo bastante elemental, pero muy importante, de bastante trascendencia. Gramsci se dio cuenta que si nosotros nos concentramos solamente en la desigualdad económica como fuerza de cambio en la sociedad, hay muchas sociedades donde eso no va a funcionar. Porque para que el marxismo tome fuerza, es necesario que haya masa crítica. Algún día espero hacer una predicación sobre el tema de masa crítica, que es un tema fascinante en sociedad, en ciencia y en muchas otras cosas, en espiritualidad también. En buena parte un proceso de conversión es un proceso de llegar a masa crítica. Entonces, ¿qué pasa? Que para que el socialismo funcione, para que el comunismo tome fuerza, es necesario llegar a una masa crítica. ¿Y en qué consiste la masa crítica? Tiene que haber una desigualdad bastante fuerte, bastante permanente, bastante dolorosa entre los ricos y los pobres. En todos los países hay desigualdades, pero no todas las desigualdades llegan al punto de masa crítica. Entonces, la masa crítica, ¿cuándo se produce? La masa crítica se produce cuando una gran cantidad de personas están tan profundamente insatisfechas que están dispuestas a sacrificar su comodidad y están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen, así sea una seguridad tenue, pero están dispuestos a sacrificarlo. Solo cuando un número muy grande de personas están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen, se ha llegado al punto de masa crítica. Y ese es el momento en el que tienes la Revolución Francesa. Ese es el momento en el que tienes la Revolución Bolchevique de hace un poco más de 100 años. Ese es el momento en el que tienes los levantamientos contra Somoza en Nicaragua. Ese es el momento en el que surge el chavismo. Ese es el momento en el que Evo Morales se hace con el poder. La gente está radicalmente, no toda la gente, nunca será toda la gente, pero una gran cantidad de personas tienen tal fastidio con la corrupción y el egoísmo de la clase política. Hay tantas personas que están fastidiadas que entonces surge un Mesías. Ese Mesías se llama Evo Morales, ese Mesías se llama Hugo Chávez, ese Mesías se llama Fidel Castro, ese Mesías se llama Ortega. Surge un Mesías. ¿Y qué es lo que hace ese Mesías? ¿Qué es lo que hace ese Lenin en Rusia? ¿Qué es lo que hace ese Mao Zedong en China? ¿Qué es lo que hace ese Castro? O en fin, cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es capitalizar el descontento de aquellos que masivamente se sienten traicionados y se sienten manoseados y se sienten usados. Lo que hace es capitalizar el descontento de esa clase y a partir de ese descontento crear una fuerza de choque que derriba a los que están en el poder. Ese es el marxismo. Así funciona el marxismo. Por supuesto, el siguiente paso, una vez que se llega al poder, es jamás soltar el poder. Jamás. Por favor, que nadie se haga ilusiones. En Bolivia, que nadie se haga ilusiones. El plan de ellos es jamás soltar el poder. Que es posible que les salga mal. Es posible. Es posible que se logre. No conozco los detalles de la política interna de Bolivia. Es posible que lo logren, pero si lo logran no va a ser fácil. Y eso lo saben ustedes. Exactamente lo mismo del chavismo en Venezuela, exactamente lo mismo. Una vez que se sube, eso es muy difícil, muy, muy difícil. Porque el propósito de ellos no es la redención de nadie. El propósito de ellos es llegar ellos al poder. Y desde el poder manejar todo. Todo significa economía, medios de comunicación, leyes, poder legislativo, poder judicial, todo, todo, absolutamente todo. Entonces el marxismo tiene esa aspiración, pero donde no hay masa crítica por cuenta de la economía, ¿qué hay que hacer? Es ahí donde entra la inteligencia de Antonio Gramsci. Y Gramsci dice, pues si no se puede con los pobres, si hay otros sectores de la población que están maltratados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gramsci? Detrás de Gramsci otras personas. Lo que hizo Gramsci fue sacar esta conclusión. Mira, no siempre se va a lograr con los pobres, no siempre. Entonces hay que apelar ¿a qué? Hay que apelar a otros sectores que tengan las mismas características de lo que eran los pobres para Marx. Lo que eran los pobres para Marx, ¿qué es? Sector amplio de la sociedad que ha sido maltratado históricamente. Bueno, entonces miremos cuáles otros sectores de la sociedad han sido maltratados históricamente.
Esos otros sectores de la sociedad son los transexuales, los homosexuales, las mujeres, los indígenas. O sea, vamos a ir a esos sectores. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales todo el tiempo tiene que estar apelando a una raíz indígena? Yo no sé ni en qué cree él, pero ¿por qué tiene que apelar todo el tiempo a una raíz indígena? Porque es muy importante captar ese sector de la población que seguramente se siente históricamente maltratado. En otros países ese truco indígena o indigenista no funciona. En mi país, por ejemplo, la población indígena es porcentualmente muy baja, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer en Colombia? Entonces, en Colombia hay que apelar al maltrato a la mujer. ¿Qué es lo que se hace con la mujer en estos casos? ¿Qué es lo que se busca con la mujer? Oh, vamos a luchar por los derechos de la mujer. Me suena exactamente igual al marxismo. Vamos a luchar por los derechos de los proletarios. ¿Cómo termina el libro del Capital de Carlos Marx? Proletarios del mundo unidos. Entonces, el feminismo es un ejemplo del neomarxismo. ¿El feminismo qué es? El feminismo es tomar un nuevo sector de la población, siguiendo las instrucciones de Gramsci, tomar un nuevo sector de la población y a ese sector, en este caso el sector de las mujeres, decirles: muchachas, mujeres, ustedes han sido maltratadas, siempre las han maltratado, siempre las han oprimido. Es el momento de que la mujer se levante, es el momento para que la mujer sea dueña de su destino, es el momento para que la mujer... Es exactamente lo mismo del marxismo, eso se llama neomarxismo. ¿Cuáles son los protagonistas de este lenguaje neomarxista en la actualidad? Pues fundamentalmente está en el feminismo y está en el mundo LGBT. ¿Cómo se nota que realmente no les interesa a la mujer, sino les interesa su agenda política? Es muy fácil de demostrar. Tenemos datos muy recientes aquí de Argentina. Cuando se habló del aborto decía: ¿cuántas mujeres mueren en los abortos ilegales? Y resulta que tú examinas las mujeres que mueren por problemas de desnutrición en Argentina y son muchísimas más que las que mueren en abortos ilegales. Pero resulta que eso no da votos, eso no tiene fuerza. O sea que el neomarxismo siempre utiliza un sector de la población para victimizarlo y para llenarlo de odio. El odio es muy importante, muy, muy importante. El marxismo funciona con un motor que se llama odio. Y eso es lo primero que hace todo marxista, porque esa es la manera de asegurar sus amigos. La manera de tener amigos, la manera que escogió Hugo Chávez para tener amigos fue, desde el momento en el que se subió al poder, tomar el micrófono y repetir miles y miles de veces que los enemigos eran los ricos, los enemigos eran los ricos, los enemigos eran los ricos, mientras él empezaba a repartir subsidios y regalos a una cierta clase social. Por supuesto, esa clase social se volvió absolutamente incondicional de Hugo Chávez y del chavismo. O sea que esta es la metodología, este es el estilo. ¿Y qué pasa? Que es una cosa muy chistosa. ¿Qué pasa cuando una mujer se siente muy feliz de ser mujer y no se siente metida dentro de la agenda del feminismo? ¿Qué pasa cuando una mujer dice: hey, a mí eso no me convence? Pues hay que excluirla por hereje. Entonces, por ejemplo, hace poco sucedió eso dentro del mismo movimiento feminista allá en Argentina. Una de esas líderes quedó embarazada y entonces, claro, la lógica era abortarse, dijo. Y ella dijo: no, lo voy a tener. Oye, le cayeron encima a todas las otras feministas, porque la manera de proclamar que tú eres feminista es que tú te deshaces del bebé cuando se te dé la puerca gana. Porque si tú no eres dueña de tu vientre y si tú no eres capaz de gobernar y de mandar sobre lo que está en tu vientre, entonces ¿qué eres tú? O sea que fíjate que el neomarxismo siempre tiene una dogmática, y una dogmática sumamente fuerte. Es la misma estructura del movimiento LGBT. Hay una pareja de homosexuales hombres, los de Dolce & Gabbana, que son pues famosos mundialmente por su moda y por sus cosas. Y resulta que ellos, por ejemplo, proclamando que son homosexuales, ellos dicen: nosotros no estamos de acuerdo con la adopción de niños por parejas homosexuales. ¡Ja! Inmediatamente les cae la Gestapo LGBT. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Porque hay una dogmática en ellos.
Porque hay una disciplina dentro de un proceso que es esencialmente de consecución del poder. Esos datos ustedes los pueden verificar. Por favor, jóvenes y especialmente los más jóvenes, investiguen todo lo que estoy diciendo. No exagero nada, no cambio nada. Investíguenlo. Dense cuenta de lo que está sucediendo. Repito, este es el momento de despertar, pero no es el momento de tener miedo. El neomarxismo tiene una gran influencia. Sobre todo tiene una gran influencia porque tiene otro truco que es especialmente perverso. Presentar las cosas como la defensa de los derechos de una minoría para imponerle obligaciones a la mayoría. Si yo fuera usted, por ejemplo, escribiría esa frase que le va a servir. Estrategia del neomarxismo es presentar cambios legales como si fueran defensa de una minoría, cuando en realidad se trata de el cambio para una mayoría. Donde más se nota esto es en la población LGBT. Necesitamos tolerancia. Necesitamos respetar todas las orientaciones sexuales. Todas hay que respetarlas. Muchas personas de buena voluntad dicen, oye, sí, al fin y al cabo, porque hay que maltratar a esa gente. Pues sí. Además, ¿qué tanto serán? Dejarlos que lleven su vida. O sea, no se están metiendo conmigo. Esa frase es la frase ingenua del siglo y probablemente del milenio. No se están metiendo conmigo. Ay, Dios. Espérate, trato de serenarme un poco porque estas cosas a mí me ponen así un poco, ¿no? No se está... A ver, espérate, lo dijeron. Tú acabas de decir, no se están metiendo conmigo, fue la frase que dijiste. No se están metiendo contigo, eso es lo que tú dices. Y las leyes que se van a promulgar a partir de eso, ¿te afectarán a ti, sí o no? ¿Afectarán a tus hijos, sí o no? Entonces, ¿qué está pasando en algunos lugares de los más podridos en este momento España? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que darle igualdad de derechos a todas las orientaciones sexuales. Hombre, sí, realmente no es una población tan grande, han sido muy maltratados, todo el mundo se burla de ellos. Al fin y al cabo, el amor es amor. Hay esos lemas. El amor es amor, de todas maneras ellos lo único que hacen es amarse, su manera de amarse es esa, o sea, ¿por qué les hacemos tanto problema? Y eso lo apoya mucha gente, incluso católica, en una terrible ingenuidad. ¿Qué pasa después? Mira lo que pasa después. Se sacan las consecuencias. Puesto que toda orientación sexual es igualmente válida, la educación sexual tiene que preparar a todos para todas las posibilidades. Porque si damos una orientación sexual, una educación sexual que sea hetero, entonces estamos creando nuevamente discriminación contra los homo. Entonces necesitamos que la educación sexual sea igual para todos. Entonces el hijo suyo tiene que aprender cuáles son los placeres del sexo anal para que él sepa cómo es que disfruta un homosexual, para que él sepa que existe ese camino. Hey, ya eso no me gusta. Too late. Demasiado tarde. Si vamos a respetar todas las orientaciones, la educación sexual tiene que ser esa. Además, si vamos a respetar todas las orientaciones, ¿quién tiene que estar en un jardín infantil? En el jardín infantil no pueden estar solo mujeres que perpetúen el rol de la mujer mamá. No pueden estar solo hombres que perpetúen el rol, porque la perpetuación de roles es lo que mantiene la opresión. Entonces a los jardines infantiles deben ir los transexuales. Y cuando tú levantas la mano para decir, oiga, demasiado tarde. Demasiado tarde. Busquen en Facebook una cosa que se llama Provida Miami y miren las fotos de lo que está pasando ya en Estados Unidos. Yo no me invento nada. Miren ustedes lo que está pasando ahí. Transexuales invitados a dar clases y dar talleres a los niños y las niñas. Entonces, si esa fuera la situación, se lo voy a poner bien dramático. A una niña como esa le quedan unos pocos meses antes de empezar a ver esos espectáculos. A esa niña le quedarían meses en otro país para empezar a ver eso.
Esa es una estrategia del neomarxismo. El neomarxismo toma el caso excepcional, lo vuelve una ley y lo aplica a todos. Queda aplicado a todos. Yo procuro hablar con esta claridad, entre otras razones porque no sé cuánto tiempo me quede. Porque la censura viene para todo esto. A mí, por ejemplo, esto se va a publicar en YouTube. Y a mí, por ejemplo, ya me han advertido en YouTube varias veces. Se supone que este es lenguaje, lo que yo estoy utilizando ahora se llama lenguaje odioso, lenguaje discriminatorio, lenguaje ofensivo. O sea, es ofensivo todo lo que no apruebe ese poder central, ese nuevo orden mundial. Todo lo que no vaya por el nuevo orden mundial es ofensivo. Esa es la nueva censura. Y no se puede hablar de otra manera. No hay manera de hablar, solo puedes hablar así. Pero demasiado tarde, hermano, demasiado tarde. Usted estaba muy ocupado pensando que era un buen papá. Usted estaba muy ocupado pensando que era un buen esposo. Se le fue su hora. Ahora es demasiado tarde y ya es ley. En Finlandia ya tenemos el caso de pastores protestantes que estaban predicando dentro de una iglesia. Y dentro de una iglesia estaban hablando de estos temas. Sobre todo el tema homosexual es un tema que es intocable en muchas de esas culturas. Y ustedes saben que hay un pasaje donde San Pablo dice lo que va a suceder con las personas que siguen este tipo de perversiones. Y dice, no heredarán el reino de los cielos. Y entonces este pastor protestante estaba predicando a partir de ese tema en Finlandia. Y allá le llega la policía y le dice, usted se calla y usted tiene que pedir disculpas. Pero es que eso dice la Biblia, no importa quién lo diga, su iglesia es un lugar público, cualquier persona puede entrar a esta iglesia, cualquier persona puede sentirse ofendida, usted no puede ofender a nadie. ¿Y ofender qué significa hoy? Ofender significa contradecir. ¿Está Betania preparando gente para esto? ¿Ustedes se están preparando para defenderse de esto? Este es de los países donde todavía puede suceder, todavía se puede hablar. En Colombia también hay un poquito más de restricción en Colombia que aquí, un poquito más. Pero esta es la realidad, estas son las situaciones que estamos enfrentando. Y sobre todo esto es lo que viene. Ustedes notan en el tono de mi voz que la gran preocupación mía no es el hoy. La gran preocupación mía es lo que viene. Y por lo tanto el directorio de Betania debe preocuparse por, entre tantas cosas bellas que hace Betania, porque no es que van a dedicar todas sus fuerzas solo a esto, pero entre tantas cosas buenas que hacen, ustedes tienen que unirse en esto. La única manera de responder a esto es unir padres de familia, docentes, niños y directivas en los colegios. Si no se hacen asociaciones muy sólidas, pero muy sólidas en este sentido, es muy difícil. Porque esta gente va entrando en todo, va entrando absolutamente en todo. Segundo elemento, ya ese primero es bastante preocupante, hay que ver qué podemos hacer, etc. Segundo elemento. Una segunda característica es la socialización de la adicción. Es decir, conjunto de métodos que tienen por objetivo que seamos adictos. Yo sé que esto suena a teorías de conspiración. O sea, es posible que algunos de ustedes digan, oiga, pero ese señor que desayuna, ¿no? ¿Qué le dieron? ¿Qué almuerzo le dieron? Puedo decir, no hay ningún problema, me dieron un majadito. ¿Cuál es el problema? Majadito fue lo que yo almorcé. El problema no es de almuerzo. El problema es de la realidad que hay detrás de esto. Se lo resumo en una frase: nos quieren adictos. ¿Por qué nos quieren adictos? Porque el adicto de tal manera está encadenado a su satisfacción que es incapaz de levantar la mirada para preocuparse por otros, para saber quién lo gobierna o para crear redes de ayuda. El adicto es el ideal de muchos gobiernos. Ya desde los romanos se utilizaba la expresión que es parecida a lo que ahora estoy diciendo, pan y circo. Es decir, mantengamos a la gente contenta, mantengámoslos contentos. Ustedes saben que cuando los gobiernos tienen grandes problemas, se inventan una guerra, se inventan un enemigo o se inventan una fiesta.
Es necesario mantener a la gente atontada, es necesario mantener a la gente distraída. Cuando tú estás pasando 3 horas al día en tu chat, cuando tú estás pasando 3 horas al día o más horas al día viendo tus videos de distracción, no es que esté malo distraerse, me refiero a lo que es comportamiento adictivo. Cuando tú estás pasando tantas horas al día en esa especie de distracción, o en tu licor, o en tu casino, o en tu alcohol, o en tu pornografía, cuando tú eres adicto, eres muy fácil de gobernar, muy fácil. Los adictos son fáciles de gobernar. Por eso en muchos países, lo comentábamos precisamente en el almuerzo, por eso en muchos países no luchan contra la adicción, simplemente le dan un lugar y ya. Entonces Suiza fue el primer país donde eso empezó, otro que ya lo tiene se llama Australia. Tú eres cocainómano, no vamos a curarte tu adicción a la cocaína, vamos a llevarte a un lugar donde el gobierno te dará tu dosis de cocaína y ahí serás un zombie hasta que un día te mueras y te acabaste y ya estuvo. Entonces, a los poderes de este mundo les sirve que nosotros seamos adictos. Y por eso ustedes se dan cuenta que por una parte y por otra intentan que uno sea adicto. ¿Está funcionando eso? Sí. Una de las cifras más preocupantes es el caso de la pornografía y las mujeres. Triste y vergonzosamente para el sexo masculino, la pornografía en sus diversas formas ha tenido gran impacto, ha invadido el corazón y la mente de muchísimos hombres hace mucho tiempo. Normalmente las mujeres no tenían ese tipo de interés. El interés de las mujeres por la pornografía solía mantenerse muy debajo del 10%, es decir, más de un 90% de las mujeres no manifestaban ningún interés por buscar eso. Pero año tras año las cifras de consumo de pornografía por parte de mujeres han ido aumentando. Distintas clases de pornografía, es decir, ¿qué pornografía ven las mujeres? Eso no es lo importante aquí. El hecho es que sí ha ido aumentando, ha ido creciendo. Hace unos años me encontré con un dato que también repito con frecuencia. En el Reino Unido se propuso una ley para que si una persona quería conectarse a internet y quería ver pornografía, cualquier tipo de pornografía, tenía que decir expresamente al gobierno: yo quiero ver pornografía. O sea, una especie de control, sobre todo por el tema de menores de edad y esta clase de cosas. Lo que a mí me asombra de ese proyecto de ley, ¿sabe qué es? Lo que me asombra es descubrir que cualquier gobierno, cualquiera, por ejemplo el de Inglaterra o el del Reino Unido, cualquier gobierno podría cerrar la llave de la pornografía el día que quisiera. Porque esa ley, ¿en qué se basaba? Se basaba en el hecho de que Internet llega a los países a través de lo que se llaman meganodos o supernodos. Un país tiene 1, 2 o a veces más meganodos, dependiendo de la población, el número de personas que se estima que se van a conectar. Hace unos años Colombia tenía 3 meganodos, creo que eso ha aumentado. Un meganodo de esos es el que luego va a dar a los proveedores como Claro, como Movistar, y esos proveedores son los que venden el servicio al cliente final. Así funciona Internet. Pero la manera como entra Internet a un país es a través de meganodos. Y ese cable grueso, metafóricamente hablando, que llega al país, trae todo. Ahí están todos los chats, se supone que encriptados, nos dice WhatsApp. Ahí están todos los chats, ahí están todas las páginas, ahí está todo. O sea, los gobiernos, el gobierno que quisiera podría ahí cerrar la llave. Ellos no quieren cerrar la llave. Ellos quieren que haya más y más mujeres adictas. ¿Por qué? ¿Por qué la adicción es tan fuerte? Porque una persona adicta está políticamente muerta. Una persona adicta está socialmente muerta. O por lo menos su nivel de impacto es mínimo.
Efectivamente, cuando una persona está obsesionada por el próximo orgasmo, cuando una persona está obsesionada por dónde voy a conseguir la próxima pareja, cuando una persona está obsesionada por cuál es la próxima experiencia sexual que voy a tener, esa persona obsesionada por eso es exactamente igual que el que está pensando dónde me meto la próxima borrachera, o dónde consigo el próximo cacho de marihuana, o dónde consigo el próximo casino, etcétera. Son personas fáciles de gobernar. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que es bien preocupante. Ese segundo elemento se llama adicciones. Tercer elemento. Tercer elemento que debemos mencionar proviene de una época que se llamaba la modernidad y se llama racionalismo. Por favor, tengan clara la diferencia entre racionalidad, que es el uso de la razón y que es un don de Dios, y racionalismo. El racionalismo, y pueden poner un guión, racionalismo, guión, cientificismo. El racionalismo es una inflamación de la razón. El cientificismo es una inflamación de la ciencia. El racionalismo consiste en que lo que yo no pueda entender, lo que no me puedan explicar, no forma parte de la realidad. El cientificismo es lo mismo, pero con la ciencia es todavía más limitado que el racionalismo. Racionalismo y cientificismo se inyectan en grandes cantidades, especialmente en las universidades. El lugar de la sociedad donde se produce la mayor y más acelerada pérdida de fe se llama universidad. ¿Y qué es lo que les dan en la universidad? Lo que les dan en la universidad es la idea de que el mundo, el ser humano, la solución de los problemas, la historia, la vida, todo se puede explicar y todo se puede resolver a base de razón y a base de ciencia. No se necesita ninguna otra cosa. Así se puede resolver todo. Por supuesto, el racionalismo y el cientificismo cumplen un gran papel en esto que llamamos nuevo orden mundial. Porque hace que nosotros seamos adoradores de la ciencia y quiere que nosotros seamos adoradores de la ciencia y quiere que nosotros nos desconectemos de toda práctica de fe. Y las dos cosas son muy importantes. La adoración de la ciencia hace que nos metan una gran cantidad de goles. Hay un par de sexólogos que fueron muy famosos en Estados Unidos, uno de ellos con K, Kinsey. Siempre trabajaban, eran dos sexólogos. Y estos dos sexólogos empezaron a publicar estudios sobre cómo funcionaba la sexualidad humana. Estudios que siempre resultan muy apasionantes porque el tema del sexo es un tema que a todos nos toca, porque todos somos seres sexuados y porque los placeres del sexo son supremamente intensos. Entonces las palabras de este Kinsey, los estudios de este Kinsey y de otras personas llegaron a tener una tremenda influencia, porque eran voz de ciencia. Entonces se lo voy a decir de esta manera para sus apuntes. Usted puede escribir lo siguiente: la ciencia ha creado un nuevo sacerdocio. Entonces lo que diga el científico, esa es la nueva palabra de Dios. Y entonces, por ejemplo, Kinsey y su socio o socia sacaron un estudio en el que decían que cerca del 10% de las personas tenían tendencias homosexuales. Y desde ese momento nadie cuestionó esa cifra. Y todavía hace 5 años me llegó a mí un PowerPoint que decía: si la humanidad quedara reducida a 100 personas, 10 serían homosexuales, o sea, el 10%. Resulta que esa cifra fue absolutamente inventada. Esa era una cifra inventada, es una cifra que fue falsa desde el día número uno. Con el aborto se ha hecho exactamente lo mismo. Nos presentan unas estadísticas y por el solo hecho de que son estadísticas ya aparecen palabras de un nuevo sacerdocio. Entonces las estadísticas dicen, por ejemplo, las estadísticas dicen que cada minuto mueren 50 mujeres en Argentina. Oiga eso. Cada minuto 50 mujeres. No sé cómo quedan mujeres en Argentina. O sea, ¿me está oyendo o no me está oyendo? 50 mujeres por minuto en Argentina.
por abortos ilegales. ¿Qué opina de eso? 50 mujeres por minuto. Oiga, y eso sale en las cámaras de la Televisión Nacional de Argentina, en palabras de un transexual o una transexual, no sé qué era. Y entonces dice, no, yo sí estoy de acuerdo con que debe aprobarse porque es que están muriendo 50 mujeres por minuto. Entonces, ¿sabes lo que pasa con la adoración de la ciencia? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa con la adoración de la ciencia es que luego cualquier persona con una bata blanca es el nuevo sacerdote. Y esto vale, por ejemplo, para venderte un detergente. ¿Te has dado cuenta que cada vez que nos venden un detergente nos presentan una persona con bata blanca? Esto contiene cloruro de pimpollo. Oh, es cloruro de pimpollo. Claro, el nuevo desodorante con cloruro de pimpollo hace que usted reciba. Entonces nos presentan un dibujito en donde el mal olor es derrotado por el cloruro de pimpollo. ¡Pum, pum, pum! Explota el mal olor. ¡Pum, pum, pum, pum! Y la gente mira eso y sale a comprar desodorante con cloruro de pimpollo. Eso se llama el nuevo sacerdocio. Ese es el nuevo sacerdocio. El sacerdocio de la ciencia. Ahora bien, la ciencia es algo bueno, pero la idolatría de la ciencia no es buena. Y la gente está en esto. Además, la idolatría de la ciencia ha tenido otro efecto pésimo, que es el descarte de toda sabiduría que no pueda caber en un artículo científico indexado. Entonces un papá, una mamá, ¿sabe o no sabe cosas? Los papás y las mamás saben demasiadas cosas. Los papás y las mamás saben muchísimo, pero muchísimo. Y la sabiduría de un papá y la sabiduría de una mamá a veces le hace entender cosas como por ejemplo esto. Un papá o una mamá se dan cuenta de algo muy importante. Es muy distinta la psicología de los niños de la psicología de las niñas, son muy distintos. Ah, pero no hay estudios científicos que demuestren eso. Como quien dice, no ha pasado por el nuevo sacerdocio. Mientras no pase por el nuevo sacerdocio no es palabra que valga. Es muy importante, yo no sé qué tipo de formación van a tener ustedes, pero por favor exíjanle al nuevo directorio. Hay que prepararse en estos temas. En estos temas hay que prepararse. Por ejemplo, estos temas de cientificismo. Porque esto le está robando la fe a miles y miles de jóvenes. Y ahí sí te lo puedo decir, cada día. En nuestros países, miles de jóvenes están perdiendo la fe cada día. Y la pierden por esto, por la idolatría de la ciencia. Bueno, ¿cuántos puntos llevamos? Esto va un poco lento, pero estamos tratando de sintetizar. ¿Llevamos cuántos? 3. El primero es el neomarxismo, ¿cierto? El segundo punto son las adicciones. El tercer punto es... El tercer punto es, ¿qué no oí? El racionalismo / cientificismo. Eso también tiene un gran impacto sobre nosotros, un tremendo impacto sobre nosotros. El cuarto elemento también tiene un guión, lo señaló el Papa Benedicto, se llama subjetivismo / relativismo. Te voy a contar cómo es una persona infectada de este subjetivismo / relativismo. Te lo voy a contar cómo es. Síntomas de la enfermedad. Esto es como cuando una persona le da herpes o cuando una persona le da sarampión, que hay síntomas, ¿no? Síntomas iniciales. De síntomas de que tú estás infectado de subjetivismo / relativismo. Los síntomas son muy sencillos. La persona termina toda discusión de esta manera. Esa es tu idea, yo tengo la mía. Tú pensases, yo pienso esto. Ya está, acabó la discusión. ¿Debería ponerse pena de muerte en Bolivia? Sí. No. Bueno, tú tienes tu idea, yo tengo la mía. O sea, el subjetivismo / relativismo es la ideología que nos hace pensar que todas las opiniones son respetables por el hecho de que todas las personas son respetables. Esa definición yo la copiaría. Por ejemplo, usted que ha estado hasta ahora en una actitud aplicada, juiciosa, ejemplar. Repito, el subjetivismo es la ideología que pretende que todas las opiniones son igualmente respetables por el hecho de que todas las personas son respetables. Y es cierto que todas las personas son respetables. Toda persona tiene una dignidad humana.
Toda persona merece respeto por el solo hecho de ser respeto. Pero una cosa es respetarte a ti y otra cosa es que todas tus ideas sean igualmente respetables que las ideas de otros. Entonces muchas veces cuando se entra en temas, sobre todo temas morales, temas éticos delicados, la estrategia es esa. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia no es esa, es tu idea, eso es lo que tú piensas. Variaciones de esta estrategia. Ay, mamá, eso era en tu época, mamá. Eso era por allá, eso era el siglo pasado, mamá. Ahora no. No te quedes en la Edad Media. Evoluciona. Llega al siglo XXI. Mamá, repetí después de mí, siglo XXI. Eso es puro subjetivismo. Porque uno le podría argumentar a esa persona, que puede ser un muchacho, puede ser una chica, uno le podría decir, mira, cuéntame una cosa, ¿en el siglo XIII era bueno robar? No. ¿Siglo XXI es bueno robar? No. Entonces no me vengas con el sofisma temporal tonto de que ya no estamos en este siglo. ¿Y qué quiere decir eso? No has demostrado nada. Nada. Es posible que haya cosas que antes no y ahora sí. Es posible que haya cosas que antes sí y ahora no. Pero eso tienes que demostrarlo. Eso no es que tú digas simplemente antes era una cosa y ahora es otra. Otro ejemplo de subjetivismo en el que caen multitud de jóvenes. Cuando digo multitud es multitud. Otro ejemplo de subjetivismo. Pero es que todo el mundo en mi clase, es que todos mis amigos. Yo reconozco que hoy en día ser joven, o sea, yo miro por ejemplo estas jóvenes que me imagino que son personas recientes en la comunidad. Yo digo, ustedes tienen que ser muy valientes, muy valientes. Y realmente tenemos que pedir mucho Espíritu Santo para todos los que estamos aquí, pero yo digo especialmente para los más recientes. Hay que pedir mucho Espíritu Santo. Porque a mí no me extrañaría que alguna de estas jovencitas hermosas que está aquí, no me extrañaría que una jovencita de esas estuviera en la siguiente condición. Yo soy pro vida, pero todas mis amigas son pro aborto. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Sobre todo porque hay épocas en la vida en que uno siente que casi el único apoyo que tiene son sus amigos. Y cuando todos tus amigos tienen una convicción moral distinta de la tuya, tratar de sostenerte tú, ¡wow!, es muy difícil. Y ahí es el momento donde entra simplemente el subjetivismo. O sea, el momento en el que tú prefieres no pensar. El momento en el que, en palabras de Catalina de Siena, bendita sea su memoria, tú solamente te dejas llevar. Ella llamaba eso el río. Hay momentos en que uno no quiere discutir con el río. No quiere discutir. O sea, uno se cansa de ser el distinto, uno se cansa de ser diferente, uno se cansa de que le estén poniendo apodos, uno se cansa de que lo excluyan de los chistes, uno se cansa de que no lo inviten y uno trata de ser normal. Pero el normal, ¿en qué consiste? Decir lo de los demás, pensar lo de los demás, reírse de los demás, hacer lo que hacen los demás. Entonces ahí es donde uno se vuelve subjetivista. Ahí es donde uno se vuelve subjetivista. Y eso trae gravísimas consecuencias, graves consecuencias. Por supuesto, de ahí viene también el relativismo. El relativismo está en eso, ¿no? Pero hay una característica. Y es que esa misma persona relativista también tiene sus absolutos. Yo me acuerdo de una entrevista, lo que pasa es que uno no graba todos los videos que ve. Aparte de los de gatos, que son muy buenos, uno no graba todos los videos, pero me acuerdo de una entrevista que le hacían a una muchacha, ¿no? Y entonces le decían, en el momento de la entrevista le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la prohibición de las pajillas, las llaman aquí, eso que se utiliza para beber? Bombillas, en otras partes como que lo llaman popotes o una cosa parecida. En mi país lo llamamos pitillos, bombillas, popotes, pajuelas, tiene tantos nombres esa cuestión.
Bueno, vamos a llamarlo como se llama aquí, bombilla, el tubito ese de plástico que se utiliza para beber. Bueno, no de plástico, puede ser de otra cosa. Entonces le preguntan a una muchacha más o menos como de la edad tuya. ¿O fuiste tú? No, no fue. Le preguntan a una muchacha como de esa edad: ¿estás de acuerdo con que el gobierno prohíba los pitillos, pajuelas, bombillas, o como lo quieras llamar, esos tubitos de plástico? ¿Estás de acuerdo con que se prohíba? Porque hay una foto que le dio la vuelta al mundo, la de la pobre tortuga con una cosita de esas metida así en la nariz. Y murió la pobre tortuga porque se le atravesó la bombilla esa. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíban esas bombillas de plástico en Bolivia? ¿Sí o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Debe prohibirse. ¿Cuándo? Hoy por la noche, no esperar a mañana. ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba el aborto? Bueno, habría que ver. Tal vez sí, tal vez no. Hay casos que sí, hay casos que no. ¿Qué quiero destacar de ese video? Que ella está totalmente segura del daño que causa el plástico. No está totalmente segura del daño que causa el aborto. Por eso yo hice una oración esta mañana por este colegio. Entre otras cosas, ¿este colegio es mixto? ¿Siempre fue mixto? Antes era de niñas, supongo. Entonces, bueno, pero está, o sea, eso no lo discuto, niños y niñas. Yo hice una oración por este colegio pensando en eso, porque es que en los colegios católicos estas cosas pasan. Esto pasa en un colegio católico. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que eso es parte del relativismo. El relativismo no es que todo sea relativo, el relativismo es la creación de nuevos absolutos. ¿Y los nuevos absolutos cuáles son? Los absolutos del sujeto, los absolutos de la ecología, los absolutos de la felicidad. Esos son los nuevos absolutos. Entonces sí hay absolutos. Si una persona, por ejemplo, dice: me voy a suicidar. Bueno, si es tu decisión, ¿qué significa? El absoluto de la libertad autónoma del sujeto. Si tú crees que eso es lo que debes hacer, si así te sientes feliz o dejas de sentirte mal, entonces el subjetivismo tiene sus absolutos. No, el subjetivismo o el relativismo no consiste en la desaparición de todo absoluto, sino un cambio en los absolutos. Los nuevos absolutos, ¿cuáles son? La libertad, la felicidad, la autonomía. Esos son los nuevos absolutos. Entonces, lo que yo determine que me hace feliz a mí, nadie me lo puede discutir. Si a mí eso me hace feliz, es mi decisión. Si yo así me siento libre, esa es mi decisión. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo hago. Por supuesto, ¿cuál es la ventaja que tiene para el nuevo orden mundial esto del relativismo? Ahora lo podemos entender mejor que cuando lo enunciaba el Papa Benedicto hace unos 10, 15 años. Ahora lo podemos entender mejor. A ver, que me salga bien la frase, ayúdame Espíritu Santo, y ustedes por favor resistencia y apuntes. Mire, la frase es más o menos esta: el relativismo bien usado por el poder, el relativismo astutamente usado por los poderes centrales, el relativismo, ay que dicha dictar, el relativismo, astutamente utilizado por los poderes centrales, logra desconectar de toda autoridad a las generaciones más jóvenes y débiles. O sea, ¿para qué sirve el relativismo? Para que tú no le creas nada a tu papá, para que tú no le creas nada a tu mamá, para que tú no le creas nada al cura, nada, no le creas nada. Tú sigue tu camino, tú eres libre. Tú sigue tu camino, tú sigue tu felicidad, tú sigue tus opciones. Entonces, el relativismo, ¿por qué es tan importante dentro del nuevo orden mundial? Respuesta: el relativismo es muy importante dentro del nuevo orden mundial porque sirve para desconectar de la autoridad.
Desde el momento en el que un muchacho o una muchacha aprende a decirle al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, al cura, a la monja, a todo lo que sea autoridad clásica, aprende a decirle: mira, eso era en tu tiempo, déjame tomar mis opciones, yo veré qué hago con mi vida, es mi vida, yo veré qué hago con mi vida. Desde el momento en el que la persona adopta ese lenguaje, ha quedado desconectada. ¿Cuántos puntos llevamos? Pasamos al punto número 5. El punto número 5. Esto requiere un poquito más de filosofía. Por favor, esfuerzo, no decaigan. El Señor nos está ayudando. Punto número 5. Desactivación de las instancias intermedias. Ay, qué nombre es. Desactivación de las instancias intermedias. ¿Qué significa eso? Te lo digo de otra manera, o le puedes poner ahí un igual, soledad del individuo frente al poder del Estado. Es decir, una estrategia del nuevo orden mundial es que tú estés solo. ¿Solo qué significa? Es la consecuencia del punto anterior. Desconectado de tu familia, desconectado de la ley, desconectado de la filosofía, desconectado de tu conciencia, desconectado de tu iglesia, desconectado de tu pasado. Cuando tú ya estás desconectado de todo, ¿qué eres? Un consumidor del mercado y un ciudadano del Estado. Y solamente eso. O sea, el propósito es convertirte, por eso se llama desaparición de instancias intermedias. Hay que hacer desaparecer toda forma de asociación, hay que debilitar toda forma de asociación para lograr que tú te quedes solo. Porque en la soledad, tú eres ¿qué? Un consumidor y un ciudadano. Y cuando tú eres simplemente un consumidor del mercado y un ciudadano del Estado, tu capacidad de reacción es cero. Estás oficialmente muerto. Ya no puedes hacer nada. La famosa novela 1984 ¿es? ¿U 86? Una de esas, 84, ¿no? Gracias. La famosa novela 1984 habla sobre ese tipo de poder, donde los individuos quedan solos ante el Estado. Por eso hay que prohibir toda forma de asociación. Por eso China ha prohibido la evangelización a través de internet esta semana. No se puede transmitir en vivo, streaming, no se puede hacer streaming de misas en China, ni en chino ni en China. No se puede hacer streaming, tal vez en chino sí, pero en otros países. No se puede hacer streaming en China, no se puede hacer. Muchas personas cuando hay este tipo de eventos religiosos hacen transmisiones en vivo. Twitter lo permite, Facebook lo permite, Instagram lo permite, las grandes redes sociales lo permiten, YouTube lo permite. En China no puedes hacer eso. En China lo que tú quieras publicar que pueda servir para que crezca la fe de la gente en tu religión tiene que pasar por la oficina de censura del gobierno. Ellos son los que tienen que determinar si tu predicación es apta para ser difundida en otras partes. Esa es la manera como funciona el gobierno chino. Ese es el estilo de China. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué es eso? Para erosionar, para agrietar el derecho de asociación. Esa es otra manera de enunciar este punto. Agrietar toda forma de asociación. Lo hemos llamado desaparición de las instancias intermedias. Agrietar el derecho de asociación. ¿Qué pasa? Imaginémonos, Dios no lo permita jamás, pero imaginémonos que llegara un gobierno absolutista y tiránico en un grado brutal que dijera: queda disuelta la asociación, queda disuelta la comunidad Betania. ¿Qué quiere decir eso? Mira, esto que tú estás recibiendo en los retiros, en las asociaciones, en las oraciones, en los cursos, esto que tú estás recibiendo se te acaba. O sea, yo me pongo a pensar todo lo que los grupos de oración han hecho en mi vida, todo lo que las comunidades han hecho en mi vida. Mi vocación jamás hubiera florecido sin un buen grupo de oración, jamás. Yo tenía que dar unos pasos muy grandes porque yo estaba metido en el mundo de la ciencia. Muchos de ustedes saben, yo estudiaba física y matemáticas pura.
En la Universidad Nacional era un cambio brutal. Yo no tenía el apoyo de mi familia. La primera persona que se oponía era mi mamá. Después se convirtió en mi gran aliada muchos años después. Pero en ese momento de mi cambio, mi principal opositor era mi madre. Mi papá no se metía en eso. Mis hermanos guardaban distancia. ¿Qué salvó mi vocación? Un grupo. Pero si no hay grupos, si están prohibidas las asociaciones, si no se puede evangelizar, entonces la desaparición de los grupos. Bueno, pero ustedes dirán, ¿y qué impide los grupos? ¿Qué impide que haya grupos? Los grupos de todas maneras siguen existiendo. No, no es cierto. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en las universidades? En las universidades, en los colleges y en las universidades norteamericanas, hay todo tipo de clubes y todo tipo de asociaciones. Tú puedes hacer una asociación de fútbol, puedes hacer una asociación de bolos, una asociación de colección de estampillas, puedes hacer muchísimas asociaciones, pero no todas las asociaciones valen. Porque en el momento en el que tú quieres hacer, por ejemplo, asociación para la defensa de la familia tradicional, en ese momento te intervienen. ¿Estoy hablando de Rusia? No. ¿Estoy hablando de China? No. ¿Estoy hablando de Corea del Norte? No. Estoy hablando de Estados Unidos. No en todas partes está prohibido, pero yo ya he conocido varios casos en que quieren hacer una asociación para defender estos derechos, estas mismas cosas de las que ustedes y yo estamos hablando, para defender esto. No, la asociación de ustedes está prohibida porque es promotora del odio. Como ustedes no admiten lo que tienen que admitir, significa que ustedes difunden odio. Entonces eso es lo que se llama disolución de las instancias intermedias. El ataque es ¿a qué? A las iglesias, a las comunidades, a los grupos. Eso es muy tenue, en un país como este es muy tenue, muy tenue, gracias a Dios. Por eso nos podemos dar este lujo, por eso podemos filmar este video. Pero ustedes saben muy bien que en China no se puede filmar este video. Ustedes saben muy bien que en Corea no se puede filmar este video, Corea del Norte no se puede. Entonces es parte del nuevo orden mundial la desaparición o debilitamiento de las instancias intermedias. Vamos a terminar con los últimos dos puntos que tienen que ver directamente con la iglesia. Y vamos a hablar de dos temas bien incómodos y bien delicados. El primero es campañas masivas de desacreditación de la iglesia. Campañas masivas de desacreditación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única instancia. La única. La iglesia es la única instancia que se opone a muchas de estas cosas. Por eso hay que infiltrarse en la iglesia, por eso hay que meter gente en la iglesia que enseñe lo que no es. Ya a estas alturas yo creo que ya no podemos tener dudas. Lamentablemente la iglesia católica está infiltrada. Es así. A ustedes no les extraña si en algún momento ustedes empiezan a oír que un sacerdote, por eso hay que escoger muy bien qué predicadores ustedes buscan. En este y en este tipo de retiro y en cualquier otro retiro y en la misa a la que usted vaya, hay muchos lugares donde usted va y usted escucha y usted dice, hey, esa no es la fe, eso no fue lo que nos dejó el catecismo de Juan Pablo II. En este momento lo más sólido que yo le puedo recomendar a usted es el catecismo de la Iglesia Católica como lo dejó Juan Pablo II, porque es posible que se metan también con ese catecismo y empiecen a despedazarlo. Hay enemigos también dentro de la iglesia, tristemente. Por eso le dije que estos dos últimos temas son bárbaros. Entonces el ataque a la iglesia es muy fuerte, es un ataque que consiste por una parte en infiltración, pero también desde afuera en desacreditar. Pero la manera como se está desacreditando a la iglesia actualmente es muy inteligente, ojo con eso, muy inteligente. Porque lo que se está haciendo para desacreditar la iglesia no es decir mentiras, sino es presentar paquetes de verdades de una manera oportuna. Le voy a contar cómo funciona esa estrategia. O sea, estas cosas existen hace mucho tiempo, pero es triste ver que se reeditan. ¿Sabe cómo funciona el paquete de verdades? Imagínese que yo quiero que usted pelee con su amigo que tiene ahí detrás de usted. Yo quiero que ustedes dos peleen. Resulta que ese amigo que está ahí detrás es una persona que tiene muchas cosas buenas, pero también tal vez tiene algunas cosas malas, algunos defectos. Tal vez usted ha cometido, usted que es el que quiero que le caiga mal a él,
Tal vez usted ha cometido algunos errores en su vida, tal vez, ¿no? Tal vez. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya admitió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo para que usted lo deteste a él? Yo tomo la vida de él, la examino con una lupa y saco lo peor que sea cierto y formo un paquete. Todas son cosas ciertas, pero ese no es todo él. Todas son cosas ciertas. Por ejemplo, lo que nadie sabía de este señor: cuando él tenía 8 años de edad, en un cierto momento no se tomó la sopa. Entonces yo empiezo a reunir todo lo que sucedió. En un momento le desamarró los zapatos a su hermanita. En otro momento no se tomó la sopa. Y en otro momento él decía que se iba a dormir, pero con una linterna leía libros debajo de las cobijas. Eso se llama selección de verdades. Y eso se lo están haciendo a la iglesia ahora. Es reunir todas las porquerías, especialmente de lo más repugnante que tiene la iglesia, que se llama abuso de menores. Reúnen todas las porquerías que se pueda de la iglesia, publican un gran informe y dicen: ahí tiene su puerca iglesia católica. Cuando la gente no ha terminado de asimilar el golpazo. Un momento, que tenemos otro informe. Tenemos el informe de Alemania. Aquí tiene su paquetazo de Alemania. Cuando la gente queda absolutamente descorazonada, cállense, cállense. Acaba de salir lo de España, el escándalo de los bancos de la iglesia en España. Y todo es verdad. Se llama selección de verdades sucias. Esa estrategia la están utilizando contra la iglesia en este momento. Es muy importante esa estrategia porque es muy difícil de responder a ella. Efectivamente, lo que dicen esos informes son ciertos. Ustedes, por ejemplo, oyeron lo que pasó con los 1000 casos de abuso. 1000 casos de abuso. Pero ojo, 1000 casos de abuso en 70 años de investigación. ¿Te das cuenta el método? Una lupa, ¿cierto? Saco lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Hago un gran paquete, lo lanzo a la prensa y digo: esta es la iglesia. ¿Qué tal que se hiciera esa misma selección con tantas cosas buenas que ha hecho la iglesia? ¿Qué tal que se hiciera esa selección con tantas vidas rescatadas? ¿Qué tal que se hiciera esa selección con tantos matrimonios reconciliados? ¿Qué tal que se hiciera esa selección con tantos jóvenes que han sido salvados de toda clase de daños? Pero eso no se presenta. Solo se hace selección de verdades puercas y así se ataca a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta generación, por ejemplo, esta generación, para eso se sentaron en esa silla, esta generación hermosa que tengo aquí, estas niñas y la gente de su edad está creciendo con una idea: todo lo de la iglesia es puerco, todo lo de la iglesia es sucio, todo lo de la iglesia es hipócrita, todo lo de la iglesia es falso, o casi todo. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que llega una discusión seria, por ejemplo, discusión sobre matrimonio igualitario, discusión sobre justicia social, discusión sobre aborto, en ese momento un sacerdote va a levantar la mano: usted cállese, pedazo de pederasta, hipócrita, mentiroso, medieval, inquisidor. ¿Eso me lo estoy inventando? No. Los que han visto lo que me sucede a mí en redes sociales se dan cuenta que eso es exactamente lo que sucede. Cualquier voz de la iglesia, lo primero que me gritan es pederasta, hipócrita, inquisidor. Esas tres van así seguidas, pero la sacan así en un solo aire: pederasta, inquisidor, hipócrita, desgraciado. Ese es el efecto de esta estrategia. Esta estrategia es para desautorizar a la iglesia. ¿Y cómo se logra? Se llama paquetes de verdades sucias. ¿Y cómo contradices tú eso? ¿Cómo logras tú restituir el nombre de la iglesia? Resulta que este caballero, que ciertamente no se tomó la sopa a los 8 años de edad, a lo largo de su vida, ya un poco larga, es mayor que yo, ojo, es mi mayor. A lo largo de su vida, este hombre ha hecho muchísimas cosas buenas. Pero yo no voy a mencionar ni una sola de ellas. Yo solo voy a mencionar el paquetazo de verdades sucias. Así se ataca a la iglesia. Y los medios de comunicación están ahí.
listos para difundir, listos para decirle a la iglesia cómo tiene que cambiar. Último punto. Nuestro último punto, amados hermanos, tiene que ver con una realidad particularmente incómoda, particularmente dolorosa y a la que mucha gente dentro de la iglesia no le quiere poner atención, y se llama homosexualidad masculina dentro de la iglesia. Todos sabemos que existe homosexualidad femenina, pero sabemos también que existe homosexualidad masculina. Y hay una gran diferencia, así como hay diferencia entre el hombre y la mujer, hay una gran diferencia entre el comportamiento homosexual masculino y el femenino. La infiltración homosexual en la Iglesia Católica es algo que ya no se puede negar. Hay gente que lo quiere seguir negando, no se puede negar. Es una realidad a la que hay que hablar, de la que hay que hablar. Y es bueno que ustedes sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de esto. Hay documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración, es decir, de personas que, teniendo plena conciencia de que no creen en Dios ni en nada, y mucho menos creen en la iglesia, buscan un camino de consagración para atacar a la iglesia desde dentro. Eso está sucediendo desde hace mucho tiempo. Y una de las maneras más eficaces de destruir a la iglesia y de producir el descrédito es a través de este tema homosexual. Pero aquí es necesario entender la diferencia que hay entre homosexualidad femenina y masculina. La gran mayoría de las personas que tienen una tendencia homosexual femenina fuerte, únicamente se concentran en un aspecto que es una especie de idealización de amor, de ternura, de compañía, de felicidad. Como quien dice, yo quiero llegar a esa experiencia, quiero vivir eso, ese ambiente que tiene amor, que tiene placer, que tiene alegría. Es decir, está pensando en la satisfacción de algo que tiene un gran componente emocional y personal. La homosexualidad masculina funciona de una manera distinta. Para entenderlo, hay que comprender qué sucede con el celibato en la Iglesia Católica. La persona célibe en la Iglesia Católica, en algunos momentos de su vida, experimenta soledad. Obviamente. La soledad que experimenta le puede llevar a muy diversas cosas. Le puede llevar, por ejemplo, a buscar una alternativa, y por eso algunas personas llegan a la conclusión, algunos sacerdotes llegan a la conclusión, realmente mi vida no es esta del celibato. Como dijo hace poco un sacerdote colombiano, me cansé de eso, él utilizó una palabra más fuerte, me cansé de eso, yo busco mi pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote tiene una severa crisis en la parte afectiva, en la parte sexual, pero este sacerdote es heterosexual? Normalmente lo que sucede es que termina buscando una relación que sea satisfactoria, pero en esa relación satisfactoria va a entrar, por supuesto, una mujer, porque él es heterosexual. Como entra una mujer, la mujer finalmente se cansa de no ser ni una cosa ni otra. La mujer se cansa de no ser realmente, de no tener una verdadera plenitud, una verdadera realización. Cuando la mujer se cansa de eso, empieza a poner exigencias. De manera que la mayor parte de los sacerdotes que se retiran, sacerdotes heterosexuales que se retiran del ejercicio del ministerio, se han retirado por presión de la mujer, que se cansa de estar ahí como a la sombra, como escondida y no ser nada. O sea, si realmente me amas, vamos a poner esto en serio y vamos a hacer algo real. Es más o menos la actitud que toma la mujer. Y es comprensivo, porque eso es lo que una mujer quiere. Una mujer quiere tener hogar. No todo amor de los hombres o de las mujeres hacia los sacerdotes es un amor sucio. Yo he conocido y he experimentado amor muy hermoso, amor muy cercano y amor muy limpio, tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo sé yo si una mujer me quiere bien? Yo, Nelson Medina, ¿cómo sé si una mujer me quiere bien? Si esa mujer en algún momento empieza a sugerir que yo sea otra cosa que lo que yo soy, o sea, sacerdote, predicador, en el momento en el que una mujer empieza a sugerir cualquier otra cosa, así sea como chiste o como sea, en el momento en el que ella sugiere que yo llegue a hacer otra cosa, ahí sé, ese amor no va bien, eso no me conviene. Cuando una persona lo quiere a uno, pero lo quiere como uno es y quiere para que uno pueda seguir sirviendo a la iglesia, normalmente ese es un amor bueno, es un amor que construye y es un amor que incluso lo defiende a uno.
Esa es la lógica de la persona heterosexual. El sacerdote heterosexual funciona así. Idealmente un sacerdote heterosexual debe terminar estabilizándose ¿en qué? Estabilizándose en que tiene amigos, tiene amigas, tiene personas más cercanas, pero se cuida mucho de que las personas que estén afectivamente cerca de él sean personas que respetan su vocación, quieren su vocación y quieren que él sea bueno en lo que es. Ese es el ideal del sacerdote. El sacerdote que está en ese plan va bien, ese va bien. O sea que obviamente uno sí tiene amigos, y uno sí tiene amigas, y uno sí tiene gente que lo quiere, y uno también quiere mucha gente, pero hay que saber cómo se maneja eso. Cuando el sacerdote heterosexual no está bien en su parte afectiva o en su parte sexual, entonces termina vinculándose a una mujer con la que en realidad quiere construir una historia. Ahí es cuando sucede que la mujer termina fastidiándose de que no es ni una cosa ni otra y termina haciendo exigencias. Prácticamente todos los sacerdotes que ustedes vean que se retiran ya tienen detrás una historia de esas, sea conocida o no conocida. Después salen los nombres, eso no es tan importante. En fin, hay que pedir misericordia porque el que les está hablando siempre necesitará la oración de ustedes. Pero en este momento y por misericordia de Dios y desde hace mucho tiempo, yo lo que he sentido es alegría, alegría y más alegría de servir al Señor, sabiendo que tengo lo que ya tengo, que les dije, amigos, amigas, etcétera. Entonces, esa es la lógica heterosexual, tanto en la persona que tiene relaciones sanas como en la persona que tiene relaciones no tan sanas. Las relaciones no tan sanas terminan en una presión de la mujer, sálgase de ahí, porque si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Ese es el caso heterosexual. Pero ¿qué pasa en el caso homosexual? En el caso homosexual la presión de salida no existe. Ese es el dato fundamental. En el caso homosexual la presión de salida no existe. Entonces, ¿qué le pasa? A un sacerdote al que le gusta predicar y le gusta celebrar la Santa Misa, pero al mismo tiempo está profundamente enamorado y dependiente de una mujer que quiere tener hogar, ese sacerdote está desgarrado. El sacerdote heterosexual está desgarrado, y está desgarrado porque está experimentando el problema de que por una parte me gusta ser sacerdote, pero por otra parte también quisiera estar con ella. El sacerdote homosexual no está desgarrado. El sacerdote homosexual intenta integrar, dentro del ejercicio mismo del poder, intenta integrar las relaciones homosexuales. Como resultado de esto se va creando una mafia, es decir, se van creando pequeñas relaciones ocultas, pequeñas relaciones escondidas, a veces entre dos personas y a veces entre más personas, porque una de las características de la tendencia homosexual es la incapacidad de satisfacción. La duración promedio de una relación homosexual es de 18 meses, tanto en hombres como en mujeres. A veces las mujeres duran un poco más, las mujeres con esa tendencia. Eso quiere decir que la persona homosexual, el sacerdote con tendencia homosexual, pues evidentemente no solo va a tener esta experiencia con una persona, sino que la va a tener con más personas. Entonces empieza a formarse un club de personas que han tenido esa clase de experiencia y que se conocen entre ellos y que empiezan a defenderse entre ellos. El nombre que eso tiene es lobby gay. Eso existe. Eso ha existido en muchísimos seminarios, eso ha existido en muchísimas diócesis, eso ha existido en muchísimas comunidades religiosas y eso ha trepado por la iglesia, no sabemos hasta qué nivel, pero tenemos serias indicaciones de que ha habido más de un cardenal de la Iglesia Católica, que sería como el cargo más alto del que tengamos noticia, que tiene esas condiciones, esas características. El efecto de la infiltración homosexual en la iglesia es absolutamente devastador. Es una bomba atómica que explota sin cesar dentro de la iglesia. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque ustedes tienen derecho a saberlo. Les comento esto porque necesitamos oraciones y penitencias y ayunos de ustedes para que la iglesia se limpie de esta situación. Es algo muy grave. Sobre todo es muy grave porque a medida que se van instalando en cargos de poder, ellos no quieren que nadie más suba. Porque evidentemente si una persona sube y es una persona que no comparte el estilo gay de ellos, es una persona que va a terminar denunciando y que va a terminar incomodando. Es una persona que rompe el lobby y por eso es una persona que no se quiere que suba.
Si ustedes quieren de verdad trabajar por la iglesia, hay que orar mucho, hay que hacer ayuno, hay que hacer penitencia, especialmente por este tema. Por supuesto que toda infidelidad sacerdotal es dolorosa, pero la infidelidad que tiene que ver con el lobby gay es especialmente terrible, porque es algo que se perpetúa. La persona siente que la iglesia se convierte en su lugar perfecto para manejar su estilo de vida. Es el lugar perfecto, tiene poder, tiene dinero y tiene el tipo de placer que quiere. No vamos a salir, la Iglesia Católica no va a salir de ese problema si no es con la intervención de grandes santos y con la oración masiva de muchísimas personas. Esto ha entrado a la iglesia para destruirla, para desmoronarla desde dentro. Nunca había dicho yo estas cosas en público, pero reconozco que ustedes, laicos, tanto los que están hoy aquí como los que luego vean estas palabras, tienen que saber lo que está sucediendo, y esto es una realidad. A partir de aquí debo decir 3 advertencias muy severas. La primera advertencia es: tengan cuidado de hacer acusaciones falsas. Hay algo en lo que tienen razón algunas autoridades de la iglesia cuando dicen que estos temas hay que manejarlos con cierta prudencia y discreción. Sí tienen razón en algo, y es que es muy fácil, es demasiado fácil pasar de la sospecha a la calumnia, pasar a la acusación, y es muy grave destruir la fama de una persona simplemente por algo que usted vio. Ya hemos tenido varios casos en mi país y en otros países de sacerdotes que han sido acusados de desórdenes espantosos, han sido acusados de cosas terribles y eran puras calumnias, eran puras venganzas. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Entonces lo primero es cuidado con las acusaciones, y en general siempre hay que tener la presunción de inocencia, como en cualquier otro caso. Siempre presunción de inocencia. ¿Existe el lobby gay en la iglesia en muchos lugares? Sí. ¿En muchísimas diócesis? Sí. ¿Ha entrado eso en Bolivia? Sí. ¿En qué lugares específicos? ¿Qué personas específicas? No tengo suficiente certeza como para hablar, y no es el lugar para hacerlo. Este no sería el lugar para hacerlo. Pero eso sí ha sucedido en Bolivia. Eso sí ha sucedido en Colombia. Eso sí ha entrado de lleno en algunas comunidades religiosas, en unas más que en otras. Ha habido comunidades en las que han tenido que intervenir y han tenido que sacar al provincial y a varios consejeros. Pasó en una comunidad de mi país, una comunidad religiosa de mi país hace unos pocos años. Entonces lo primero es eso, cuidado con las acusaciones falsas. Segundo, si alguno de sus hijos, yo sé que lo que voy a decir suena absurdo, si alguno de sus hijos quiere ser sacerdote, la manera no es impedírselo. Procuren que sus hijos entren a una edad madura y háblenles claro de este problema. Es una de las razones por las que yo estoy planteándolo así. Hablen claro, a sus hijos háblenles claro de esto. Háblenles claro de que existe esta situación. Yo dentro de mi comunidad me he tomado el trabajo de hablar claro también así. Quiere decir que a los que recién entran a mi comunidad dominicana en Colombia, un lenguaje que les damos, una consigna que les damos es: si cualquier sacerdote religioso de nuestra propia comunidad o de otra comunidad pretende involucrarlo a usted en alguna relación, usted en ese momento debe hablar. Y eso es el segundo consejo. Si un amigo de ustedes quiere entrar de sacerdote, si un amigo de ustedes quiere hacer camino en la vida religiosa, si un hijo de ustedes quiere hacerlo, procuren que tenga una gran madurez, porque va a entrar a pelear contra leones con bastante probabilidad. Y los leones no solo están afuera en el mundo, están también dentro de la iglesia. Pero después de advertirle, dígale algo. Por ejemplo, para el caso de que sea su hijo, dígale algo. Dígale: hijo, usted tiene que saber a dónde se está metiendo. Y en el momento en el que haya un problema, que puede haberlo, en el momento en el que haya cualquier problema, levante la voz, hable. Aquí está su papá, aquí está su amigo, hable. El peor daño que se comete con las personas que han sido abusadas es no creerles. Muchas niñas que han sido abusadas en su infancia han tratado de hablar con la mamá y la mamá les dice: hija, ¿qué son esas porquerías? ¿Usted qué se la pasa viendo? Deja de inventar cosas. Es lo peor que se le puede decir a una pobre niña que ha sido manoseada o que ha sido abusada. Tengan mucho cuidado con eso. Lo mismo vale para esto. Si un amigo de ustedes les habla de problemas de este tamaño, de este calibre dentro de la iglesia católica, ustedes díganle a él
lo que estás diciendo es supremamente grave. Yo parto de la base de que tú estás diciendo la verdad, pero esto es muy grave y esto hay que llevarlo hasta el máximo nivel. La tercera recomendación es, también ahí es necesario que haya comunidades sólidas. Supongamos que en un determinado seminario, el que fuera, de este país o de otro país, pero supongamos de este país, supongamos que en un seminario se presenta una situación de estas. Supongamos ahora una comisión de 15 adultos, 10, 12, 15 adultos, hombres y mujeres, que piden una entrevista con el rector y le dicen al rector de ese seminario, en su seminario está pasando esto, ¿usted qué va a hacer al respecto? Lo que les quiero decir, y esta es mi tercera recomendación, es, ustedes como laicos, ustedes también tienen potestad. Ustedes como laicos también pueden intervenir, pero la manera de intervenir es unidos. La manera de intervenir es en comunidad. La manera de intervenir es conectados unos con otros. Amigos, soy plenamente consciente de que ha sido un desarrollo bastante largo, pero no había manera de acortarlo más. Y creo que es muy importante que estemos enterados de esto. Hay algo que se llama Nuevo Orden Mundial. Realmente hay gente que está pensando en destruir la iglesia hasta sus cimientos, hacerla desaparecer completamente. No es solamente el Islam el que quiere eso. Entrevistaban a uno de los califas estos del Estado Islámico y él decía, nuestro propósito es que desaparezca toda huella, sombra o persona del cristianismo en esta región. Arrasar completamente. Ustedes sepan que el demonio nunca juega, nunca. El ataque del demonio siempre es en serio y hasta el fondo, y es destrucción total. Pero lo que dijimos en la homilía, esta mañana lo podemos repetir ahora. De un material muy triste está hecho la iglesia, de un barro muy triste y muy sucio, porque todos somos pecadores, pero estos pecadores somos pecadores, ¿cómo era? Amados, redimidos y esperanzados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.